Un millonario se sorprende al ver a su expareja embarazada pidiendo dinero en el aeropuerto. Conmovido por la escena, toma una decisión inesperada que deja a todos impactados y cambia el rumbo de sus vidas para siempre. Hola, espectador, gracias por estar aquí. Deja un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció la historia y desde qué ciudad nos estás viendo ahora. Continuemos con la historia. El bullicio del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se desvanecía como un eco lejano, mientras Leocadio Zúñiga atravesaba la Terminal 2 con pasos firmes y medidos. Su traje italiano hecho a medida y el reloj Patek Philippe en su muñeca proclamaban silenciosamente su estatus, aunque él nunca había sido del tipo que alardeaba de su fortuna. A sus 45 años, había construido un imperio empresarial que lo situaba entre los hombres más influyentes de México. Pero ese día, algo en el aire presagiaba un cambio en su ordenada existencia. La luz del atardecer se filtraba a través de los ventanales, proyectando sombras alargadas sobre el suelo pulido. Leocadio consultó su reloj. Las 18:45. Su vuelo a Monterrey para cerrar una importante fusión empresarial saldría en menos de una hora. Sin embargo, el destino tenía otros planes para él esa tarde de octubre. El primer indicio de que algo extraordinario estaba por suceder fue un alboroto cerca de la zona de documentación. Las voces alteradas y los murmullos de los pasajeros llamaron su atención. En cualquier otro momento, habría ignorado la conmoción, pero algo, quizás ese sexto sentido que los años en los negocios le habían otorgado, lo hizo detenerse. Y entonces la vio. El tiempo pareció congelarse mientras su cerebro procesaba la imagen ante sus ojos. Araceli Domínguez, la mujer que había desaparecido de su vida 3 años atrás sin dejar rastro, estaba a menos de 20 metros de distancia. Su cabello negro, antes siempre impecablemente arreglado, caía en mechones descuidados sobre su rostro. Sus ojos, aquellos ojos color miel que tantas veces lo habían hipnotizado, estaban enrojecidos por el llanto. Pero lo que más lo impactó fue su vientre abultado, inequívocamente revelando un embarazo avanzado. Araceli se movía entre los pasajeros con desesperación, extendiendo una mano temblorosa mientras suplicaba ayuda. Su voz, antes melodiosa y segura, ahora sonaba quebrada y angustiada. «Por favor, necesito llegar a Puebla. Mi bebé, por favor». Las personas la esquivaban, algunos con disgusto, otros con lástima, pero todos manteniendo su distancia. Leocadio sintió como si una mano invisible le apretara el corazón. Los recuerdos, esos que había intentado enterrar bajo capas y capas, de trabajo y responsabilidades, emergieron con la fuerza de un geyser. Recordó las mañanas compartidas en su departamento de Las Lomas, las risas durante sus escapadas a Valle de Bravo, los planes que habían tejido juntos antes de que todo se desmoronara. Su mente viajó involuntariamente a aquella última mañana, cuando despertó para encontrar solo una nota escueta sobre la almohada. «No puedo seguir con esto. Por favor, no me busques». Durante meses había contratado investigadores privados, había removido cielo y tierra buscando respuestas, pero Araceli se había esfumado como la niebla al amanecer. Ahora el destino los reunía de la manera más inesperada y dramática posible. Un guardia de seguridad comenzaba a acercarse a Araceli, probablemente con la intención de escoltarla fuera del aeropuerto. La gente alrededor comenzaba a sacar sus teléfonos, listos para convertir el momento en el próximo video viral. Leocadio no necesitó más de un segundo para tomar una decisión. Con pasos decididos se dirigió hacia ella, ignorando las miradas curiosas y los murmullos que su intervención generaba. A medida que se acercaba, pudo ver con más claridad los estragos que el tiempo había causado en ella.
Sus mejillas, antes rozagantes, estaban hundidas y su ropa, aunque limpia, mostraba señales de uso excesivo. Araceli pronunció su nombre, con una mezcla de firmeza y suavidad que hizo que ella se congelara en el acto. Cuando sus miradas se encontraron, el mundo pareció detenerse. En sus ojos, Leocadio pudo ver un torbellino de emociones: sorpresa, miedo, vergüenza y algo que no esperaba, alivio. «Leo», susurró ella, y su voz sonaba como un eco del pasado. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas mientras sus piernas flaqueaban. Instintivamente, Leocadio la sostuvo antes de que pudiera caer, notando lo ligera que se sentía entre sus brazos. «Estoy aquí», murmuró él, mientras el guardia de seguridad se detenía, reconociéndolo y retrocediendo discretamente. «Estoy aquí, y esta vez no voy a dejarte ir sin respuestas». Las personas alrededor comenzaron a dispersarse, pero Leocadio apenas lo notó. Su mundo se había reducido a la mujer temblorosa entre sus brazos y las 1000 preguntas que ardían en su mente. El vuelo a Monterrey quedó olvidado. Los negocios podían esperar. Por primera vez en 3 años, tenía la sensación de estar exactamente donde necesitaba estar. La sala VIP del aeropuerto ofrecía un refugio de calma, lejos de las miradas curiosas. Leocadio había guiado a Araceli hasta allí, donde ahora ella sostenía entre sus manos temblorosas una taza de té de manzanilla. El silencio entre ellos estaba cargado de preguntas no formuladas y verdades por revelar. «Tienes que comer algo», insistió Leocadio, empujando suavemente hacia ella un plato con frutas y pan dulce. Su mirada se detuvo en el vientre de Araceli, calculando mentalmente. 7 meses, tal vez 8. La matemática era clara y dolorosa. Araceli tomó un pequeño sorbo de té antes de hablar. «Nunca pensé que te volvería a ver así». Su voz era apenas un susurro. «No después de todo lo que mi madre me hizo creer». Leocadio se inclinó hacia adelante en su asiento de cuero. «Eulalia, ¿qué tiene que ver tu madre en todo esto?». El nombre de la matriarca de los Rosas siempre había provocado en él una sensación de inquietud, pero ahora, al ver la forma en que Araceli se encogía al mencionarla, esa inquietud se transformaba en algo más oscuro. «Todo», respondió Araceli, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Ella orquestó cada detalle de mi desaparición. Las cartas que supuestamente me enviaste, las fotografías con otras mujeres, las pruebas de que planeabas abandonarme. Todo era mentira. La revelación golpeó a Leocadio como una bofetada. Sus manos se cerraron en puños involuntarios mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. «¿Qué cartas? Yo nunca...». «Lo sé ahora», interrumpió Araceli, su voz quebrándose, pero en ese momento mi madre siempre supo qué decir, qué mostrar. Me convenció de que todo nuestro amor había sido una farsa, que tú solo me habías usado como una distracción temporal. Leocadio se levantó de su asiento, necesitando moverse para controlar la ira que comenzaba a hervir en su interior. Se acercó al ventanal que daba a las pistas de aterrizaje, donde los aviones despegaban y aterrizaban en una danza continua. «¿Por qué, Araceli? ¿Por qué tu madre haría algo así?». «Control», respondió ella, y la palabra sonó como una sentencia. «Siempre ha sido sobre control». Cuando descubrió que estaba embarazada, su mano se posó protectoramente sobre su vientre. Vio la oportunidad perfecta para mantenerme atada a ella para siempre. El empresario se giró bruscamente. «¿El bebé?» «Es tuyo, Leo», confirmó Araceli, y por primera vez desde su reencuentro, una pequeña sonrisa apareció en sus labios. «Lo descubrí poco después de irme. Mi madre me convenció de que era mejor así, que tú nunca querrías la responsabilidad, que arruinaría tu vida y tus negocios.
Leocadio regresó a su lado en 2 zancadas, arrodillándose frente a ella. ¿Cómo pudo hacerte creer algo así? Me conocías, Araceli. Sabías quién era yo. El aislamiento hace cosas extrañas con la mente, explicó ella, su mirada perdida en recuerdos dolorosos. Me llevó a nuestra casa en Puebla. Cortó mi comunicación con el mundo exterior. Cada día era un nuevo recordatorio de por qué había tomado la decisión correcta al alejarme de ti. Y cuando intentaba cuestionar algo, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Qué te hizo? La voz de Leocadio era peligrosamente suave. Manipulación psicológica principalmente, amenazas veladas sobre mi bienestar y el del bebé. Tenía médicos bajo su control, me hacían creer que cualquier alteración podría afectar al embarazo. Me mantuvo medicada, supuestamente para mi estabilidad. Leocadio sintió náuseas al escuchar cada detalle. La imagen de Araceli, vulnerable y manipulada, atrapada en una red de mentiras, era casi insoportable. ¿Cómo escapaste? Una de las empleadas de la casa, Carmen, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Ella encontró algunas de las cartas originales que mi madre había alterado. Me las mostró en secreto. Araceli hizo una pausa respirando profundamente. Fue como si un velo se levantara de mis ojos. Todo el edificio de mentiras que mi madre había construido comenzó a desmoronarse. Carmen me ayudó a escapar esta mañana mientras mi madre estaba en una de sus reuniones sociales. Y viniste al aeropuerto. No sabía a dónde más ir. No tengo dinero propio. Mi madre controla todas mis cuentas. Pensé que podría llegar a la ciudad de Puebla, buscar ayuda, pero se llevó una mano al vientre. El estrés, el miedo, todo se volvió demasiado. Leocadio se levantó sacando su teléfono. Voy a llamar a mi abogado y a mi médico de confianza. Necesitamos documentar todo esto, Araceli, y necesitas atención médica adecuada. Leo, la voz de Araceli lo detuvo antes de que pudiera marcar. Ella no se detendrá. Mi madre, ella tiene conexiones, influencias. No permitirá que me aleje, menos ahora con el bebé. Una sonrisa grima apareció en el rostro de Leocadio. Tu madre no es la única con influencias, mi amor. Y a diferencia de ella, yo tengo la verdad de mi lado. Se arrodilló nuevamente frente a ella, tomando sus manos entre las suyas. Te prometo algo. Esta vez nadie podrá separarnos. Voy a protegerte a ti y a nuestro hijo, aunque tenga que mover cielo y tierra para lograrlo. En ese momento, como si respondiera a las palabras de su padre, el bebé se movió y Araceli guió la mano de Leocadio hacia su vientre. El contacto fue eléctrico, cargado de promesas y posibilidades. Las lágrimas que ahora corrían por las mejillas de ambos no eran de tristeza, sino de esperanza. Afuera, el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos naranjas y púrpuras. Un nuevo capítulo en sus vidas estaba comenzando, y esta vez escribirían la historia juntos. La suite presidencial del Hotel St. Regis se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Leocadio observaba la ciudad desde el ventanal mientras esperaba la llegada de Fulgencio Montemayor, su amigo más cercano y socio legal desde hacía 2 décadas. En la habitación contigua, Araceli descansaba bajo el cuidado de la doctora Miranda Velasco, una de las ginecólogas más respetadas de la ciudad. El sonido del timbre lo sacó de sus pensamientos. Fulgencio entró con su característico maletín de piel y una expresión que mezclaba preocupación y determinación. A sus 50 años era conocido en los círculos legales como el Sabueso, por su capacidad para descubrir evidencias donde otros no veían nada. ¿Cómo está ella?, preguntó Fulgencio, aflojándose la corbata mientras se sentaba en uno de los sillones de cuero. Agotada, pero estable.
La doctora dice que necesita reposo absoluto. Leocadio se sirvió un vaso de agua, ofreciéndole otro a su amigo. Lo que Eulalia le hizo es inhumano, Fulgencio. Cuéntame todo desde el principio, pidió el abogado, sacando una tablet de su maletín. Necesito cada detalle para empezar a construir el caso. Durante la siguiente hora, Leocadio relató los eventos del aeropuerto y las revelaciones de Araceli. Fulgencio tomaba notas meticulosamente, su ceño frunciéndose más con cada nuevo detalle. Las cartas falsificadas son clave, señaló Fulgencio después de escuchar todo. Si podemos conseguirlas, tendremos evidencia concreta de fraude y manipulación psicológica. También necesitamos hablar con esa empleada, Carmen. Su testimonio será crucial. ¿Crees que Eulalia ya se haya dado cuenta de la desaparición de Araceli? Como respondiendo a su pregunta, el teléfono de Leocadio vibró con una notificación. Era un mensaje de su asistente. Eulalia Rosas había estado llamando insistentemente a su oficina durante las últimas 2 horas. Ya lo sabe, confirmó Leocadio, mostrándole el mensaje a Fulgencio. Y conociendo a Eulalia, esto es solo el principio. Necesitamos movernos rápido. Fulgencio se levantó, comenzando a caminar por la habitación mientras organizaba sus pensamientos. Primero, hay que asegurar la protección legal de Araceli. Presentaremos una denuncia por coerción y manipulación psicológica. Segundo, necesitamos documentación médica que respalde el maltrato durante su embarazo. La doctora Velasco puede ayudarnos con eso. ¿Y qué hay de la custodia del bebé? Conociendo a Eulalia, intentará usar eso como arma. Ya he pensado en eso. Fulgencio sacó varios documentos de su maletín. He preparado los papeles para que, una vez que nazca el bebé, tú puedas reclamar la paternidad inmediatamente. También podemos solicitar una orden de restricción contra Eulalia basándonos en el testimonio de Araceli. Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. La doctora Velasco entró. Su expresión profesional no podía ocultar completamente su preocupación. El estado de Araceli es delicado, informó la doctora consultando sus notas. Hay signos de estrés prolongado y los medicamentos que le administraron durante el embarazo. Necesito hacer más análisis, pero algunos podrían haber sido innecesarios e incluso contraproducentes. ¿El bebé está bien? La preocupación en la voz de Leocadio era palpable. Por ahora sí, pero necesita un ambiente tranquilo y libre de estrés. Sugiero que permanezca en reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Fulgencio asintió, tomando notas. ¿Podría preparar un informe detallado sobre su estado? Necesitaremos documentación médica oficial. Por supuesto, respondió la doctora. También he notado algo preocupante. Hay marcas de inyecciones regulares en sus brazos. Dice que eran vitaminas, pero necesitamos análisis de sangre completos, interrumpió Leocadio, su voz tensa por la ira contenida. Quiero saber exactamente qué le estaban administrando. En ese momento la puerta de la habitación contigua se abrió suavemente. Araceli apareció, envuelta en una bata de seda que el hotel había proporcionado. A pesar del descanso, las sombras bajo sus ojos revelaban el peso de sus experiencias. Leo, llamó suavemente, hay algo más que necesitas saber. Todos se volvieron hacia ella. Araceli se acercó lentamente, sosteniendo un pequeño sobre arrugado. Carmen no solo encontró las cartas falsificadas, explicó, extendiendo el sobre hacia Leocadio. También encontró esto en el despacho de mi madre. Con manos ligeramente temblorosas, Leocadio abrió el sobre. Dentro había documentos legales, papeles de adopción preliminares, ya parcialmente completados con el nombre de Eulalia como única tutora legal del bebé por nacer. Planeaba quitarme a mi hijo,
La voz de Araceli se quebró. Iba a usar mi inestabilidad mental como justificación para quedarse con él. El silencio que siguió fue pesado, cargado de horror y determinación. Fulgencio tomó los documentos, examinándolos con ojo crítico. «Esto es oro puro como evidencia», murmuró. «Demuestra premeditación e intención maliciosa». Leocadio se acercó a Araceli, envolviéndola protectoramente en sus brazos. «No va a suceder», prometió. «No permitiré que te quite nada más». «Necesito hacer algunas llamadas», anunció Fulgencio, dirigiéndose hacia la puerta. «Tengo contactos en Puebla que pueden ayudarnos a localizar a Carmen antes que Eulalia, y necesitamos empezar a movernos en los tribunales cuanto antes». La doctora Velasco también se preparó para partir, dejando instrucciones detalladas para el cuidado de Araceli. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Leocadio y Araceli quedaron solos, abrazados frente al ventanal que mostraba las luces de la ciudad. «¿Crees que podremos ganar?», susurró Araceli contra su pecho. «No es cuestión de creer», respondió él, besando suavemente su frente. «Es cuestión de justicia, y esta vez la justicia está de nuestro lado». El bebé se movió entre ellos como si quisiera confirmar sus palabras. Afuera, la Ciudad de México brillaba bajo el manto de la noche, ajena al drama que se desarrollaba en aquella suite. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez en 3 años, tanto Leocadio como Araceli sentían que tenían una verdadera oportunidad de ganar. La mansión de los Rosas en Puebla se alzaba imponente contra el cielo de 1902. La mañana, sus muros coloniales y jardines impecables, proyectando una imagen de perfección que ocultaba la oscuridad en su interior. Eulalia Rosas permanecía de pie en su despacho, sus dedos tamborileando con irritación sobre el escritorio de caoba mientras escuchaba el informe de su jefe de seguridad. «¿Cómo que no pueden encontrarla?». Su voz, normalmente controlada y melodiosa, tenía un filo cortante. «¿Para qué les pago?». «Señora, hemos revisado todos los hoteles de Puebla y la Ciudad de México», respondió el hombre, visiblemente incómodo. «El problema es que...». «¿Qué?», espetó Eulalia. «Leocadio Zúñiga está involucrado. Sus recursos son considerables». El sonido de cristal rompiéndose resonó en la habitación cuando Eulalia arrojó su copa de agua contra la pared. «¡Fuera!», ordenó, y el hombre se apresuró a obedecer. Apenas la puerta se cerró, Eulalia se dejó caer en su sillón de cuero italiano. Su reflejo en el espejo de la pared mostraba a una mujer de 60 años que aparentaba 50, con un rostro que había sido cuidadosamente preservado por los mejores cirujanos plásticos de México. Sus ojos, del mismo color miel que los de su hija, brillaban con una determinación férrea. El intercomunicador en su escritorio zumbó. «Señora, el licenciado Zúñiga está aquí. Dice que no se irá hasta hablar con usted». Una sonrisa, torcida, apareció en los labios de Eulalia. «Hazlo pasar». Leocadio entró al despacho con la seguridad de quien está acostumbrado a dominar cualquier espacio. Su traje gris oscuro y su postura erguida contrastaban con la usual imagen más relajada que solía proyectar. «Eulalia», saludó con una frialdad calculada. «Leocadio, querido», respondió ella, levantándose para servir 2 copas de coñac. «¿A qué debo el placer? Sabes perfectamente por qué estoy aquí». «¿Lo sé?». Eulalia le ofreció una copa que él rechazó con un gesto. «Tiene algo que ver con mi hija desaparecida. La policía ya está trabajando en el caso. Déjate de juegos». La voz de Leocadio era peligrosamente suave. «Tengo las cartas falsificadas, Eulalia, los documentos de adopción, los registros médicos de los medicamentos que le administraste sin su consentimiento». El rostro de Eulalia permaneció impasible, pero un músculo en su mandíbula se tensó. «No sé de qué hablas».
Mi hija ha estado bajo tratamiento psiquiátrico. Cualquier medicación fue prescrita por profesionales calificados. Profesionales que casualmente están en tu nómina. Leocadio sacó un sobre de su chaqueta. Tengo los registros de pagos, Eulalia. Cada depósito, cada transferencia. Tu red de manipulación está expuesta. Por primera vez, un destello de preocupación cruzó el rostro de la matriarca. ¿Qué quieres? Quiero que firmes una declaración admitiendo lo que hiciste. Quiero que renuncies a cualquier intento de interferir en la vida de Araceli o de nuestro hijo. Una risa fría escapó de los labios de Eulalia. ¿Y si me niego? Entonces esto llegará a los tribunales. Cada detalle de tu manipulación será expuesto. Tu reputación, tus conexiones sociales, todo lo que has construido se desmoronará. No te atreverías. Eulalia dio un paso hacia él. Destruirías también la reputación de Araceli. ¿Crees que la sociedad será amable con ella cuando se sepa que se dejó manipular tan fácilmente? A diferencia de ti, me importa más su bienestar que las apariencias. Es mi hija, estalló Eulalia, su máscara de compostura finalmente agrietándose. Todo lo que he hecho ha sido para protegerla. Protegerla. La incredulidad en la voz de Leocadio era palpable. La aislaste, la drogaste, le robaste 3 años de su vida. Planeabas quitarle a su hijo. Eso no es protección, es abuso. Eres un ingenuo. Eulalia se sirvió otra copa con manos ligeramente temblorosas. El mundo es un lugar cruel. La fortuna puede desaparecer en un instante. Yo solo quería asegurar su futuro, el futuro de mi nieto. Manipulando y mintiendo, haciendo lo necesario. Eulalia golpeó el escritorio con la palma de su mano. ¿Crees que has ganado? Tengo jueces en mi bolsillo, Leocadio. Tengo periodistas que convertirán esto en un circo mediático. Para cuando termine, serás el villano que intentó aprovecharse de una mujer mentalmente inestable. Leocadio se acercó al escritorio, inclinándose hacia ella. Inténtalo. Su voz era apenas un susurro. Porque por cada juez que tienes en tu bolsillo, yo tengo 2. Por cada periodista que compres, yo tendré pruebas documentadas de tus sobornos. No me subestimes, Eulalia. No cuando se trata de proteger a mi familia. Se irguió dirigiéndose hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Tienes 24 horas para decidir. O firmas la declaración, o mañana a esta hora tus abogados estarán muy ocupados. La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a Eulalia sola en su despacho. Con manos temblorosas, tomó su teléfono y marcó un número. Comunícame con el juez Montero, ordenó, y contacta a García en el Universal. Es hora de comenzar a mover nuestras piezas. Afuera, Leocadio subió a su auto donde Fulgencio lo esperaba. ¿Cómo fue? Exactamente como esperábamos, respondió Leocadio, aflojándose la corbata. Va a contraatacar con todo. Estamos preparados, aseguró Fulgencio, mostrándole su tablet. Nuestros contactos en los medios están listos. Y tengo algo más. Carmen aceptó testificar. Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Leocadio mientras el auto se alejaba de la mansión. La guerra había comenzado oficialmente y él estaba listo para luchar con todas sus armas. Las primeras luces del amanecer apenas se filtraban por las ventanas del ático cuando Leocadio encendió su tablet. La noticia lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Escándalo en la alta sociedad. Empresario millonario acusado de manipulación y acoso. El artículo de El Universal, firmado por Ricardo García, pintaba una imagen distorsionada pero convincente de los eventos. «Mira esto», le dijo a Fulgencio, quien acababa de llegar con un portafolio lleno de documentos. Eulalia no perdió tiempo. El artículo describía a Leocadio como un manipulador que había perseguido obsesivamente a Araceli durante años,
presentando su reciente intervención en el aeropuerto como el último acto de una campaña de acoso. Las fuentes cercanas a la familia, claramente proporcionadas por Eulalia, describían a Araceli como una mujer vulnerable que había buscado refugio en su madre para escapar de una relación tóxica. «Era de esperarse», respondió Fulgencio, desplegando varios periódicos sobre la mesa de cristal. Cada uno tenía su propia versión de la historia, todas claramente influenciadas por la narrativa de Eulalia. «Pero tenemos nuestra propia estrategia, lista». En la habitación contigua, Araceli dormía, ajena momentáneamente al caos que se desarrollaba. La doctora Velasco había insistido en mantenerla alejada de cualquier estrés adicional, especialmente después de que los análisis de sangre revelaran la verdadera naturaleza de los tratamientos que había recibido. El teléfono de Leocadio vibró con una llamada de su asistente. «Señor, las acciones de la empresa han caído un 3% desde la apertura del mercado. Los inversionistas están nerviosos con las noticias». «Era parte del plan de Eulalia», murmuró Leocadio después de colgar. «Atacar mi reputación para afectar mis negocios. Cree que si me presiona económicamente, retrocederé». Fulgencio desplegó su laptop mostrando una presentación preparada durante la noche. «Tenemos lista nuestra contraofensiva. Carmen dio una entrevista exclusiva a Reforma esta mañana. Saldrá en la edición de la tarde. También tenemos los resultados del laboratorio que confirman el cóctel de medicamentos que le administraban a Araceli. Los periodistas están verificando la información. 3 medios independientes ya han confirmado la autenticidad de los documentos. Las cartas falsificadas están siendo analizadas por expertos en grafología. Para mañana tendremos suficiente evidencia para desmontar la narrativa de Eulalia». Un suave golpe en la puerta interrumpió su conversación. Era Mercedes Aldana, la reportera de investigación que habían contactado la noche anterior. Su reputación de periodista incorruptible la hacía perfecta para su estrategia. «Los análisis forenses están listos», anunció Mercedes, sacando una carpeta de su bolso. «Las cartas muestran claras señales de manipulación digital. Además, conseguí testimonios de 2 exempleadas más de la señora Rosas. Están dispuestas a hablar sobre los métodos que usaba con su hija». Leocadio asintió, pero antes de que pudiera responder, un grito ahogado provino de la habitación de Araceli. Corrió hacia allá, encontrándola sentada en la cama, pálida, con su teléfono en las manos temblorosas. «Mi madre», susurró, mostrándole la pantalla. Era un mensaje de texto de Eulalia. «Si realmente te importa tu hijo, sabes qué hacer. No me obligues a usar todo lo que sé sobre ti». «¿A qué se refiere?», preguntó Leocadio, sentándose junto a ella. Araceli cerró los ojos, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Durante mi tratamiento me hicieron escribir diarios. Bajo la influencia de los medicamentos, escribí cosas, confesiones distorsionadas, miedos, pensamientos oscuros. Mi madre planea usarlos para probar mi inestabilidad mental». Fulgencio, que había entrado tras Leocadio, intervino inmediatamente. «Eso es perfecto». «¿Perfecto?». Leocadio lo miró confundido. «Sí». El abogado se acercó, su expresión seria pero determinada. «Si Eulalia presenta esos diarios como evidencia, estará admitiendo implícitamente que te mantuvo bajo medicación, enforzada. Cada palabra en esos diarios será prueba de manipulación psicológica». Mercedes, que había estado tomando notas discretamente, añadió: «Además, tenemos los análisis de sangre que muestran los residuos de los medicamentos. Podemos demostrar que cualquier confesión fue obtenida bajo coerción química». Un débil rayo de esperanza apareció en los ojos de Araceli. «¿De verdad podemos usar esto a nuestro favor?».
Podemos usar todo a nuestro favor, afirmó Leocadio, tomando su mano. Cada movimiento que tu madre haga para atacarnos solo expondrá más sus propias acciones. En ese momento, la doctora Velasco entró para el chequeo matutino de Araceli. Su expresión se tornó preocupada al ver la agitación en la habitación. Necesito que todos salgan, ordenó con autoridad profesional. Mi paciente necesita tranquilidad. Mientras salían, Mercedes se detuvo en la puerta. Señor Zúñiga, ¿está seguro de que quiere proceder con la entrevista esta tarde? Una vez que comencemos a contar su versión de la historia, no habrá vuelta atrás. Leocadio miró hacia Araceli, que ahora estaba siendo examinada por la doctora. Su rostro mostraba el cansancio de años de manipulación, pero también una nueva determinación. Estoy seguro, respondió. Ya es hora de que la verdad salga a la luz. La reportera asintió y se retiró. Fulgencio se quedó un momento más revisando su agenda. La jueza Morales nos recibirá a las 4. Tiene fama de ser incorruptible, lo cual es exactamente lo que necesitamos. Leocadio se aflojó la corbata preparándose para el largo día que tenían por delante. La guerra que Eulalia había iniciado estaba escalando rápidamente, pero cada nueva batalla solo fortalecía su resolución. Esta vez, la verdad sería más fuerte que cualquier manipulación. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México imponía respeto con su arquitectura neoclásica. En la sala de audiencias número 4, el aire acondicionado apenas mitigaba la tensión que flotaba en el ambiente. La jueza Elena Morales, conocida por su integridad inquebrantable, observaba los documentos frente a ella con expresión indescifrable. «Procedamos», anunció la jueza ajustando sus lentes de montura dorada. El caso de custodia preventiva solicitada por la señora Eulalia Rosas sobre el nasciturus de la señorita Araceli Domínguez está en sesión. Eulalia, sentada en primera fila con su abogado, el licenciado Joaquín Vega, proyectaba una imagen de preocupación maternal que había perfeccionado durante años. Su traje sastre color crema y su collar de perlas la hacían parecer la imagen misma de la respetabilidad. Del otro lado de la sala, Leocadio y Fulgencio flanqueaban a Araceli, quien, a pesar de su evidente estado de embarazo y cansancio, mantenía la cabeza alta. La doctora Velasco se sentaba detrás de ellos, lista para testificar. «Su señoría», comenzó el licenciado Vega, levantándose con un fajo de documentos, «solicitamos la custodia preventiva del menor, basándonos en la clara inestabilidad mental de la madre. Tenemos evidencia sustancial de comportamiento errático y decisiones cuestionables que ponen en riesgo el bienestar del no nacido». Fulgencio se levantó inmediatamente. «Objeción, su señoría. La supuesta evidencia fue obtenida bajo circunstancias de coerción y manipulación química. Proceda». «Con la evidencia, licenciado Vega», indicó la jueza, «evaluaremos su admisibilidad». El abogado de Eulalia presentó los diarios de Araceli junto con informes médicos cuidadosamente seleccionados. Como pueden ver, los escritos de la señorita Domínguez muestran patrones preocupantes de pensamiento. «Su señoría», interrumpió Fulgencio, «solicito presentar evidencia que demuestra que estos escritos fueron producidos bajo la influencia de medicamentos no autorizados». La doctora Velasco se levantó, presentando sus propios informes. «Los análisis de sangre muestran niveles alarmantes de ansiolíticos y otros psicofármacos. La paciente fue sistemáticamente medicada sin su consentimiento informado». Un murmullo recorrió la sala. La jueza Morales examinó los nuevos documentos con atención. «¿Quién prescribió estos medicamentos?» «El doctor Ramón Aguirre», respondió Fulgencio, sacando otro documento.
quien curiosamente recibió transferencias mensuales sustanciales de una cuenta vinculada a la señora Rosas. Eulalia se tensó visiblemente en su asiento. Su abogado intentó objetar, pero la jueza lo silenció con un gesto. «¿Tengo algo más, su señoría?», continuó Fulgencio. Se acercó al estrado con un sobre sellado. «Estos son los resultados del análisis forense de las cartas utilizadas para manipular a mi cliente. Las firmas fueron falsificadas digitalmente». La jueza examinaba los documentos cuando la puerta de la sala se abrió. Todas las miradas se dirigieron hacia la entrada, donde una mujer mayor, vestida con el uniforme característico del servicio doméstico, avanzaba con paso decidido. «Carmen», susurró Araceli, reconociendo a la empleada que la había ayudado a escapar. La mujer se detuvo frente al estrado. «Su señoría, soy Carmen Ruiz. He trabajado en la casa de la señora Rosas durante 25 años y tengo algo que necesita ver». Eulalia se levantó bruscamente. «Objeción. Esta mujer no está citada como testigo». «Silencio», ordenó la jueza. «Señora Ruiz, proceda». Carmen sacó de su bolso un teléfono celular. «Durante los últimos 3 años grabé conversaciones entre la señora Rosas y el doctor Aguirre. También tengo videos de cómo administraban los medicamentos a la señorita Araceli mientras dormía». El rostro de Eulalia perdió todo color. Su abogado se apresuró a objetar la admisibilidad de las grabaciones, pero la jueza Morales ya estaba revisando el contenido del teléfono. «Licenciado Vega». La voz de la jueza cortó el aire como un cuchillo. Su cliente estaba al tanto de esta evidencia cuando solicitó la custodia preventiva. Nosotros, el abogado titubeó. «Su señoría». Fulgencio se levantó nuevamente. «Solicitamos que se desestime la petición de custodia preventiva y se inicie una investigación criminal por los delitos de manipulación, coerción y administración forzada de sustancias controladas». La jueza Morales observó la sala en silencio durante varios segundos. Su mirada se detuvo en Araceli, quien inconscientemente se protegía el vientre con las manos. «La petición de custodia preventiva queda desestimada», declaró finalmente. «Además, ordeno una orden de restricción inmediata contra la señora Eulalia Rosas. No podrá acercarse a menos de 500 metros de su hija o de su futuro nieto». «No pueden hacer esto», exclamó Eulalia levantándose. «Todo lo que he hecho ha sido por el bien de mi hija». «Señora Rosas», la voz de la jueza era cortante, «le sugiero que guarde silencio. La evidencia presentada hoy será remitida a la Fiscalía para una investigación criminal. Puede enfrentar cargos serios». Mientras los oficiales del tribunal comenzaban a procesar la documentación, Araceli se reclinó contra Leocadio, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. Carmen se acercó a ellos. «Lamento no haber actuado antes», susurró, «pero necesitaba reunir suficiente evidencia. Necesitaba asegurarme de que cuando actuara ella no pudiera escapar». «Gracias», murmuró Araceli, abrazando a la mujer que había sido más madre para ella en los últimos años que su propia madre. Eulalia, escoltada por su abogado, pasó junto a ellos al salir. Por un momento, su máscara de compostura se agrietó, revelando una mezcla de furia y miedo. Pero nadie le prestó atención. Su poder sobre ellos se había roto definitivamente. Fuera del tribunal, la prensa esperaba. Mercedes Aldana, que había presenciado toda la audiencia, ya estaba preparando su artículo. La verdad, finalmente, saldría a la luz en su totalidad. «¿Estás bien?», preguntó Leocadio suavemente a Araceli mientras esperaban que Fulgencio terminara con los trámites. Ella asintió, una pequeña sonrisa apareciendo en sus labios. «Por primera vez en 3 años, creo que realmente lo estaré.
La sala de juntas del bufete de Fulgencio Montemayor se había convertido en un centro de operaciones improvisado. Las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de la Ciudad de México, donde el sol de la tarde teñía los edificios de tonos dorados. Sobre la mesa de caoba, diversos periódicos competían por espacio con laptops y documentos legales. Escándalo Rosas. Matriarca acusada de drogar a su propia hija, gritaba el titular de Reforma. Jueza ordena investigación criminal en caso de custodia, declaraba el Universal. La historia había explotado en todos los medios y por primera vez la verdad estaba ganando la batalla narrativa. Leocadio observaba la ciudad mientras escuchaba a Fulgencio discutir con su equipo legal. El triunfo en el tribunal había sido significativo, pero todos sabían que Eulalia Rosas no se rendiría sin desatar el infierno primero. «Tenemos que movernos rápido», insistía Fulgencio, señalando varios documentos. «Eulalia ya está contraatacando en múltiples frentes». Como para confirmar sus palabras, Ricardo, el director financiero de las empresas de Leocadio, entró apresuradamente en la sala. «Señor, tenemos una situación», anunció, su rostro tenso. «3 de nuestros mayores inversionistas han retirado su apoyo. Aparentemente recibieron información confidencial sobre supuestas irregularidades en 1900 nuestras operaciones». «Eulalia», murmuró Leocadio, «está usando sus contactos para atacar mis negocios». «No solo eso», añadió Ricardo, desplegando varios correos electrónicos. «El Banco Nacional está reevaluando nuestras líneas de crédito y 2 proyectos importantes en Monterrey han sido suspendidos pendientes de auditorías especiales». Fulgencio se ajustó las gafas estudiando la información. «Es un ataque coordinado. Está intentando asfixiarte financieramente». En ese momento, Mercedes Aldana entró en la sala, su expresión seria pero determinada. «Tengo noticias del hospital donde trabajaba el doctor Aguirre. Alguien intentó acceder a los registros médicos de Araceli esta mañana». «¿Los obtuvieron?», preguntó Leocadio, tensándose. «No, gracias a que ya habíamos alertado al personal de seguridad. Pero eso no es todo». Mercedes sacó su tablet. «Eulalia ha contratado a Francisco Torres». Un silencio pesado cayó sobre la sala. Torres era conocido en los círculos mediáticos como El Carroñero, un periodista sin escrúpulos especializado en destruir reputaciones. «Ya está trabajando», continuó Mercedes. «Mis fuentes dicen que está investigando cada aspecto de tu vida, Leocadio, y no solo la tuya. Está buscando cualquier cosa que pueda usar contra Araceli, contra Fulgencio, incluso contra la doctora Velasco». «No podemos permitir que esto afecte a Araceli», declaró Leocadio, su voz firme. «El embarazo ya está en una etapa delicada». Como si el universo quisiera subrayar sus palabras, su teléfono sonó. Era la doctora Velasco. «Señor Zúñiga, necesito que venga al hospital». Su tono profesional no podía ocultar completamente su preocupación. «Araceli está experimentando contracciones prematuras». El color abandonó el rostro de Leocadio. «Voy para allá». Mientras se dirigía a la puerta, Carmen, quien había estado sentada silenciosamente en un rincón, se levantó. «Señor, hay algo más que deben saber». Todos se volvieron hacia ella. «Cuando trabajaba para la señora Rosas, descubrí que tiene una caja de seguridad en el Banco Azteca. Guardaba allí documentos que llamaba su seguro de vida». «¿Qué tipo de documentos?», preguntó Fulgencio. «Información comprometedora sobre jueces, políticos, empresarios, décadas de secretos y escándalos que ha recopilado. ¿Es su última línea de defensa?». Leocadio y Fulgencio intercambiaron miradas. «Por eso está tan confiada», murmuró el abogado. «Si la acorralamos demasiado, destruirá a medio México», completó Leocadio. El sonido de una notificación interrumpió el momento. Era un mensaje de un número desconocido.
dirigido tanto a Leocadio como a Araceli. ¿Realmente quieren continuar con esto? Piensen en el futuro de su hijo. Un bebé necesita estabilidad, no padres hundidos en escándalos. Aún están a tiempo de reconsiderar. Adjunto al mensaje había un documento, un borrador de artículo preparado por Torres. Era una pieza devastadora que mezclaba verdades a medias con mentiras absolutas, diseñada para destruir no solo sus reputaciones, sino sus vidas enteras. «Es su último intento de negociación», observó Fulgencio. «Está ofreciendo una salida». Leocadio guardó su teléfono, su rostro endureciéndose. «No, es su último error». Se volvió hacia el equipo reunido. «Señores, es hora de cambiar de estrategia. Si Eulalia quiere jugar sucio, le mostraremos que nosotros también podemos hacerlo». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Mercedes. «Fulgencio, necesito que actives todos nuestros contactos en el sistema bancario. Si Eulalia puede congelar mis activos, nosotros podemos rastrear los suyos. Carmen, necesitaremos cada detalle que recuerdes sobre esa caja de seguridad». Y Mercedes se detuvo mirándola directamente. «Necesito que encuentres a Torres. Todo el mundo tiene un precio y estoy dispuesto a pagar el suyo». «¿Y Araceli?», preguntó Carmen suavemente. «Voy al hospital ahora mismo, pero necesito que todos entiendan algo. Esto ya no es solo una batalla legal, es una guerra total y no pienso perderla». Mientras Leocadio salía apresurado hacia el hospital, el equipo comenzó a movilizarse. En algún lugar de la ciudad, Eulalia Rosas jugaba su mano, convencida de su victoria. No tenía forma de saber que acababa de provocar exactamente la reacción que llevaría a su caída definitiva. Los pasillos asépticos del Hospital Ángeles resonaban con el sonido de pasos apresurados y el murmullo constante de las máquinas. En la habitación 507, Araceli yacía conectada a varios monitores que registraban tanto sus signos vitales como los del bebé. La doctora Velasco estudiaba las lecturas con expresión concentrada, mientras una enfermera ajustaba la dosis del medicamento que habían administrado para detener las contracciones prematuras. Leocadio entró en la habitación como una tormenta contenida, su rostro una máscara de preocupación. «¿Cómo está?» «Hemos logrado estabilizarla», respondió la doctora Velasco en voz baja, «pero necesita reposo absoluto. El estrés está afectando significativamente su presión arterial». Araceli abrió los ojos al escuchar su voz. «Leo», susurró, extendiendo una mano hacia él. «El bebé». «Está bien», aseguró la doctora. «Pero estos sustos no pueden repetirse. Necesito que entiendan ambos que cualquier alteración emocional fuerte en este momento podría desencadenar un parto prematuro». Leocadio se sentó junto a la cama, tomando la mano de Araceli entre las suyas. Notó que temblaba ligeramente. «Vi las noticias», murmuró ella. «Lo que está haciendo mi madre...» «No te preocupes por eso ahora», intentó tranquilizarla él, pero Araceli negó con la cabeza. «No puedo evitarlo. Acabo de recibir su mensaje, Leo. Las amenazas, el artículo de Torres...» Las máquinas comenzaron a registrar un aumento en su frecuencia cardíaca. La doctora Velasco intervino inmediatamente. «Necesito que se calme, Araceli. Piense en el bebé». En ese momento, Fulgencio apareció en la puerta de la habitación. Su expresión grave sugería nuevos problemas. Con un gesto, llamó a Leocadio al pasillo. «Torres publicará mañana», informó en voz baja, «y es peor de lo que pensábamos. Ha encontrado testigos dispuestos a mentir sobre supuestos maltratos tuyos hacia Araceli en el pasado. También tiene documentos falsificados que sugieren que manipulaste resultados financieros para ocultar pérdidas». Leocadio se pasó una mano por el rostro, el cansancio de los últimos días comenzando a pesarle. «¿Qué hay de tu contacto? ¿En el banco? La caja de seguridad existe,
pero está protegida por medidas extraordinarias. Necesitaríamos una orden judicial, y ningún juez se atreverá a firmarla sabiendo lo que Eulalia podría tener allí. Desde dentro de la habitación, podían escuchar el suave pitido de los monitores y la voz de la doctora Velasco dando instrucciones a la enfermera. La fragilidad de la situación golpeó a Leocadio con nueva fuerza. «Necesito que consigas algo». «Por mí», dijo finalmente, su voz cargada de determinación. «Quiero el contacto de Torres. Voy a reunirme con él». «Leo, no creo que...» «No es una negociación, Fulgencio. Consígueme ese contacto». Regresó a la habitación, donde Araceli parecía haberse calmado un poco. Se sentó nuevamente junto a ella, observando cómo su pecho subía y bajaba con cada respiración. «¿Recuerdas nuestra primera cita?», preguntó suavemente, acariciando su mano. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Araceli. «El restaurante italiano en Polanco. Derramaste vino tinto sobre tu camisa blanca, y tú usaste tu pañuelo para intentar limpiarlo, solo logrando que la mancha se extendiera más», completó él, sonriendo ante el recuerdo. «Pero no me importó. Solo podía pensar en lo hermosa que te veías riendo». «¿Por qué me recuerdas esto ahora? Porque ese día me enamoré no solo de tu belleza, sino de tu fuerza, la misma fuerza que veo en ti ahora». Se inclinó para besar su frente. «Necesito que uses esa fuerza, mi amor. Necesito que te concentres únicamente en mantenerte tranquila y cuidar a nuestro bebé. Yo me encargaré del resto». «¿Qué vas a hacer?». La preocupación volvió a su rostro. «Lo necesario para proteger a nuestra familia». La doctora Velasco, que había estado revisando los monitores, intervino. «Señor Zúñiga, necesito hablar con usted sobre el plan de tratamiento». En el pasillo, la doctora fue directa. «Su esposa está al borde de una crisis. Su presión arterial está peligrosamente inestable y el bebé muestra signos de estrés. Si esto continúa, tendré que adelantar el parto». «¿Cuáles son los riesgos?». «A estas alturas del embarazo, el bebé tendría buenas posibilidades, pero necesitaría atención en la UCI. Sin embargo, el verdadero riesgo es para Araceli. Su cuerpo está mostrando signos de agotamiento severo, probablemente consecuencia de los medicamentos que le administraron durante tanto tiempo». Leocadio asintió gravemente. Sacó su teléfono y marcó un número. «Mercedes, necesito que vengas al hospital y trae contigo todo lo que tengas sobre las conexiones bancarias de Eulalia». Después de colgar, se volvió hacia la doctora. «¿Cuánto tiempo puede mantenerla estable?». «Con el tratamiento adecuado, varios días, pero necesito su palabra de que mantendrá cualquier situación estresante lejos de ella». «Tiene mi palabra». Leocadio miró hacia la habitación, donde Araceli parecía haberse quedado dormida. «Porque voy a terminar con esto esta misma noche». En ese momento, su teléfono vibró con un mensaje de Fulgencio. Tenía el contacto de Torres y algo más: la ubicación exacta de Eulalia. La noche caía sobre la Ciudad de México, mientras Leocadio hacía una última llamada. Era hora de poner en marcha el plan que había estado formando en su mente. Un plan que, si funcionaba, terminaría esta guerra de una vez por todas. Y si fallaba, prefirió no pensar en esa posibilidad. El restaurante Le Cirque, ubicado en el último piso del Hotel Ritz, ofrecía una vista espectacular de la Ciudad de México iluminada. En una mesa apartada, Francisco Torres saboreaba un whisky añejo mientras esperaba. Su rostro anguloso y su traje negro le daban un aire de depredador en reposo. Consultó su Rolex, 21:45. Su artículo bomba sobre Leocadio, Zúñiga y Araceli Domínguez saldría publicado en exactamente 12 horas. «Buenas noches, señor Torres».
El periodista levantó la vista para encontrarse con Leocadio Zúñiga de pie junto a su mesa. A pesar de las últimas 72 horas de crisis continua, el empresario mantenía una compostura impecable. «Señor Zúñiga», Torres sonrió mostrando dientes perfectamente blanqueados. «No esperaba verlo aquí». Ambos sabemos que eso no es cierto. Leocadio se sentó sin esperar invitación. «Tiene algo que me pertenece». «Se refiere a la... ¿verdad?». Torres dio otro sorbo a su whisky. «La verdad pertenece al público, señor Zúñiga». «No, me refiero a las mentiras que Eulalia Rosas le pagó para publicar». Leocadio hizo una seña al mesero. «¿Cuánto le ofreció?» «2 millones de pesos». «¿3?» Torres no respondió inmediatamente. Estudió a Leocadio con la mirada calculadora de quien ha hecho carrera destruyendo reputaciones. «La señora Rosas es muy generosa con sus fuentes», dijo finalmente. «Lo sé, por eso le ofrezco el doble». Leocadio sacó un sobre de su chaqueta. No solo por el artículo, sino por algo más valioso, la verdadera historia. En ese momento, Mercedes Aldana emergió de las sombras y se sentó junto a ellos. Torres se tensó visiblemente. «Buenas noches, Francisco», saludó Mercedes con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Recuerdas cuando trabajábamos juntos en el Universal? Antes de que decidieras que la verdad era menos rentable que la difamación». «¿Qué es esto?». Torres miró entre ambos. «Una emboscada, una oportunidad», respondió Leocadio. «Mercedes tiene una historia exclusiva sobre cómo una prominente figura de la sociedad mexicana drogó y manipuló a su propia hija durante años. Tiene pruebas médicas, testimonios, documentos bancarios, todo lo necesario para ganar un premio nacional de periodismo. Y está dispuesta a compartir el crédito», añadió Mercedes, «con el periodista que ayude a exponer la verdad». Torres bebió el resto de su whisky de un trago. «Eulalia Rosas no es alguien a quien quieras tener de enemiga. Y yo sí». La voz de Leocadio era suave, pero cargada de amenaza. «Piénselo bien, Torres. Puede publicar su artículo mañana y recibir su pago. O puede ser parte de la historia que expondrá uno de los mayores escándalos de manipulación y abuso de poder en la alta sociedad mexicana». En ese preciso momento los teléfonos de los tres vibraron simultáneamente. Era una notificación de último momento. Breaking news. Fiscalía inicia investigación sobre irregularidades en Hospital Privado San Ángel. Médico jefe de psiquiatría detenido. «El doctor Aguirre acaba de confesar», anunció Mercedes leyendo de su tablet. «Aparentemente no pudo manejar la presión de la investigación preliminar. Está dispuesto a testificar sobre cómo Eulalia Rosas lo sobornó para mantener a su hija sedada». Torres palideció visiblemente. «Ella me aseguró que todo estaba controlado». «Nada está controlado», respondió Leocadio. «En este momento, mi equipo legal está presentando una denuncia formal ante la Comisión Nacional Bancaria. Tenemos pruebas de transferencias irregulares, cuentas offshore, sobornos, todo lo necesario para iniciar una investigación que Eulalia no podrá detener. Y eso es solo el principio», añadió Mercedes. «Tenemos testimonios de otras familias que fueron víctimas de sus manipulaciones. Ex empleados dispuestos a hablar. La historia es mucho más grande de lo que imagina». Torres permaneció en silencio durante varios minutos, su mente calculadora evaluando opciones. Finalmente, sacó su teléfono y realizó una llamada. «Eduardo, cancela la publicación de Minendusin mañana». Hizo una pausa. «Sí, estoy seguro. Tenemos una historia mucho mejor». Mientras Torres discutía los detalles con su editor, Leocadio recibió un mensaje de Fulgencio. «Está hecho. La jueza Morales firmó las órdenes de allanamiento. Las cajas de seguridad serán abiertas mañana a primera hora. Una última cosa.
dijo Leocadio cuando Torres terminó su llamada. Necesito que haga una llamada más a Eulalia Rosas. Quiero que le diga exactamente lo que ha decidido hacer. Torres dudó un momento antes de marcar el número. La conversación fue breve pero intensa. Cuando colgó, su rostro mostraba una mezcla de temor y admiración. Nunca había escuchado a alguien maldecir así, comentó. Me amenazó con destruirme. No podrá destruir a nadie más, respondió Leocadio levantándose. Para mañana a esta hora estará demasiado ocupada tratando de salvarse a sí misma. Mientras salía del restaurante, su teléfono sonó nuevamente. Era la doctora Velasco. Señor Zúñiga, tiene que volver al hospital. Su voz era urgente pero controlada. Las contracciones han comenzado nuevamente. Esta vez no podremos detenerlas. Leocadio sintió que el mundo se detenía por un momento. Voy para allá. Mientras su chofer aceleraba hacia el hospital, no pudo evitar una sonrisa irónica. Había planeado cada detalle de esta noche para acorralar a Eulalia, pero como siempre, su hijo estaba a punto de cambiar todos sus planes. ¡Más rápido!, ordenó al chofer. Voy a ser padre esta noche. La sala de partos del hospital Ángeles era un torbellino de actividad controlada. La doctora Velasco dirigía al equipo médico con la precisión de un director de orquesta, mientras las máquinas emitían sus pitidos rítmicos y constantes. Araceli, cubierta de sudor y exhausta después de horas de labor, apretaba la mano de Leocadio con una fuerza sorprendente. Una vez más, indicó la doctora, ya casi está aquí. Leocadio susurraba palabras de aliento al oído de Araceli, mientras su teléfono vibraba insistentemente en el bolsillo de su bata quirúrgica. El mundo exterior seguía girando, pero en ese momento todo su universo se había reducido a esa sala y a la mujer que luchaba por traer a su hijo al mundo. En otro punto de la ciudad, Fulgencio coordinaba un equipo de abogados y oficiales judiciales que se preparaban para ejecutar las órdenes de allanamiento. El Banco Azteca había sido rodeado discretamente por agentes de la Fiscalía, esperando la hora señalada para acceder a las cajas de seguridad de Eulalia. Un último esfuerzo, animó la doctora Velasco. Ya veo la cabeza. Araceli reunió sus últimas fuerzas y pujó. El llanto de un bebé rompió el aire, fuerte y claro, como un anuncio de victoria. «Es un niño», declaró la doctora, sosteniendo a la pequeña criatura que se retorcía y protestaba contra la brillante luz de la sala. «Y tiene unos pulmones excelentes». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Araceli mientras colocaban al bebé sobre su pecho. Leocadio se inclinó sobre ellos, maravillado por la perfección de ese pequeño ser que representaba tanto su pasado como su futuro. «Celestino», susurró Araceli, recordando el nombre que habían elegido meses atrás. «Nuestro pequeño Celestino». En ese preciso momento, el teléfono de Leocadio vibró una vez más. Era un mensaje de Fulgencio. «Está hecho. Tenemos las cajas. Eulalia está intentando salir del país, pero ya hay una orden de restricción. No llegará lejos». Casi simultáneamente, una notificación de noticias iluminó la pantalla. Escándalo. Rosas. Documentos revelan décadas de manipulación y corrupción. El artículo conjunto de Francisco Torres y Mercedes Aldana había sido publicado exponiendo no solo el caso de Araceli, sino una red completa de manipulación y abusos que se extendía por décadas. «Leo», llamó Araceli suavemente, ajena al caos que se desarrollaba fuera de esas paredes. «Mira sus ojos». Celestino había abierto los ojos, revelando un color miel idéntico al de su madre. Su pequeña mano se aferraba al dedo de Leocadio con una fuerza sorprendente para alguien tan diminuto. «Es perfecto», murmuró Leocadio, besando la frente sudorosa de Araceli.
La doctora Velasco supervisaba los signos vitales con satisfacción. A pesar del estrés y las complicaciones, ambos están en excelente estado. Sin embargo, miró significativamente a Leocadio. Necesitan absoluta tranquilidad en las próximas horas. Entendiendo el mensaje, Leocadio se alejó un momento para hacer una llamada. Fulgencio, necesito que te encargues de todo por las próximas 24 horas. No quiero que nada de lo que está sucediendo llegue a esta habitación. Por supuesto, respondió su amigo. Ya tenemos todo bajo control. Eulalia está acorralada. La fiscalía está revisando los documentos de las cajas de seguridad y, bueno, digamos que muchas personas poderosas están teniendo una muy mala noche. Carmen, a salvo. La hemos puesto bajo protección. Su testimonio será crucial en los próximos días. Leocadio regresó junto a Araceli y Celestino. Una enfermera había entrado para ayudar con la primera alimentación del bebé, un momento de intimidad y conexión que parecía existir en una realidad separada del caos exterior. ¿Todo bien?, preguntó Araceli, notando su expresión pensativa. Todo está perfecto, respondió él, sentándose junto a la cama. Por primera vez en mucho tiempo, todo está exactamente como debe estar. A través de la ventana de la habitación podían ver el amanecer comenzando a teñir el cielo de rosa y oro. Era un nuevo día, no solo para la pequeña familia que se había formado en esa habitación de hospital, sino para todos los que habían sido afectados por las manipulaciones de Eulalia. En algún lugar de la ciudad, la matriarca de los Rosas enfrentaba el colapso de su imperio de mentiras, pero en esa habitación de hospital, rodeados por el suave sonido de la respiración de Celestino, nada de eso importaba. ¿Sabes qué día es hoy?, preguntó Araceli suavemente. Es exactamente 3 años después del día que me fui, pero esta vez, sonrió mirando a su hijo, esta vez estoy exactamente donde debo estar. Leocadio tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. El anillo que había estado guardando en su bolsillo durante días podía esperar un poco más. Este momento, justo así, era perfecto tal como estaba. La suite privada del Hospital Ángeles se había convertido en un refugio de paz en medio de la tormenta mediática que azotaba a la Ciudad de México. 3 días después del nacimiento de Celestino, Araceli observaba a su hijo dormir plácidamente en la cuna junto a su cama, mientras en la televisión, con el volumen bajo, las noticias continuaban desentrañando el escándalo Rosas. 3. Jueces suspendidos en investigación de corrupción, anunciaba el titular. La apertura de las cajas de seguridad de Eulalia había desatado un efecto dominó que amenazaba con sacudir los cimientos de la sociedad mexicana. Leocadio entró en la habitación con una taza de té de manzanilla para Araceli. Las ojeras bajo sus ojos revelaban las largas horas que había pasado dividiendo su tiempo entre su familia y la gestión de la crisis. ¿Cómo están mis dos amores?, preguntó en voz baja, inclinándose para besar primero a Araceli y luego la frente de Celestino. Cada vez más fuerte, respondió ella, señalando al bebé. La doctora Velasco dice que podremos irnos a casa mañana. El rostro de Leocadio se tensó ligeramente. Sobre eso, Fulgencio cree que deberíamos considerar mudarnos temporalmente a un lugar más seguro. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Como respondiendo a su pregunta, la puerta se abrió y Mercedes entró, seguida por Fulgencio. La expresión de ambos era grave. Eulalia escapó, anunció Mercedes sin preámbulos. Logró burlar la vigilancia y tomó un vuelo privado antes de que pudiéramos detenerla. Creemos que está en camino a Suiza. Araceli se llevó una mano al pecho. ¿Puede hacer algo desde allá? No sobre ti o el bebé,
aseguró Fulgencio. Las órdenes judiciales siguen en pie y ahora tenemos evidencia más que suficiente para mantenerla alejada permanentemente. ¿Pero qué? Presionó Leocadio. Los documentos de las cajas de seguridad son solo la punta del iceberg, explicó Mercedes. Hay conexiones con carteles, políticos de alto nivel, empresarios internacionales. Es información extremadamente sensible y potencialmente peligrosa. Y mi madre no dudará en usarla, completó Araceli, su voz apenas un susurro. Celestino se movió en su sueño, como si sintiera la tensión en la habitación. Araceli extendió la mano para mecerlo suavemente. Ya he tomado precauciones, anunció Leocadio. He transferido la mayoría de nuestros activos a cuentas seguras en el extranjero. Las empresas están bajo la administración temporal de un fideicomiso ciego. También tenemos un equipo de seguridad privada listo, añadió Fulgencio. Y una casa preparada en Vancouver, si deciden que necesitan alejarse por un tiempo. Araceli miró a su hijo y luego a Leocadio. No, dijo con firmeza sorprendente, no vamos a huir. Amor, tu seguridad y la de Celestino son lo más importante. Precisamente por eso no podemos huir, insistió ella. Si nos vamos ahora, siempre estaremos mirando por encima del hombro, preguntándonos cuándo mi madre intentará algo. No, es hora de enfrentar esto de una vez por todas. Mercedes sonrió levemente. Tengo que admitir que estoy de acuerdo. Además, tengo algo que podría ayudar. Sacó una memoria USB de su bolso. Carmen no solo grabó conversaciones, también fotografió documentos, muchos documentos, incluidas las instrucciones de Eulalia para transferir fondos a cuentas en Suiza. ¿Y eso qué significa?, preguntó Araceli. Significa, intervino Fulgencio, que podemos congelar sus activos internacionales. Sin dinero, sin poder, sin influencia, Eulalia Rosas se convertirá en una fugitiva sin recursos. Ya he enviado la información a contactos en periódicos europeos, añadió Mercedes. Para mañana, su rostro estará en todos los medios internacionales. No podrá esconderse por mucho tiempo. Leocadio se sentó en el borde de la cama, tomando la mano de Araceli. La decisión es tuya, amor. Si quieres que nos vayamos, quiero que nuestro hijo crezca sin miedo, respondió ella con determinación. Quiero que sepa que sus padres no huyeron, que enfrentaron la verdad y lucharon por lo correcto. Celestino eligió ese momento para despertar, sus pequeños ojos abriéndose para observar el mundo a su alrededor. Leocadio lo tomó en brazos, maravillándose una vez más por lo perfecta que era esta pequeña vida que habían creado. Entonces, nos quedamos, declaró, pero vamos a necesitar un plan. Ya lo tengo, dijo Mercedes, y esta vez vamos a asegurarnos de que la verdad no solo salga a la luz, sino que permanezca allí. Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, los cuatro comenzaron a diseñar su estrategia. En algún lugar sobre el Atlántico, Eulalia Rosas volaba hacia lo que ella creía sería su refugio seguro, sin saber que su verdadera caída apenas estaba comenzando. La biblioteca del ático de Leocadio se había transformado en un centro de operaciones. Mapas mentales cubrían las paredes, conectando nombres, fechas y eventos con hilos de diferentes colores. En el centro de la habitación, una mesa de roble sostenía laptops y documentos esparcidos, mientras el equipo trabajaba incansablemente. Tenemos confirmación, anunció Mercedes, levantando la vista de su teléfono. Eulalia aterrizó en Zúrich hace 3 horas. Pero cuando intentó acceder a sus cuentas, las encontró congeladas, completó Fulgencio con satisfacción. Los bancos suizos son muy quisquillosos con las investigaciones de corrupción internacional.
En una esquina de la biblioteca, Araceli mecía suavemente a Celestino mientras escuchaba. A una semana de su nacimiento, el pequeño ya mostraba rasgos definidos de ambos padres. Los ojos de su madre y la barbilla determinada de su padre. «¿Qué hará ahora?», preguntó, su voz mezclando preocupación y curiosidad. «Lo que siempre hace», respondió Leocadio, señalando una serie de documentos. «Intentará usar la información que tiene como moneda de cambio. Ya ha contactado a 3 de sus antiguos asociados, ofreciendo silencio a cambio de ayuda». «Pero esta vez es diferente», intervino Carmen, quien había estado revisando transcripciones de llamadas telefónicas. «Sus antiguos aliados están asustados. Nadie quiere ser el próximo en caer». El sonido de tacones sobre el parquet anunció la llegada de la jueza Morales. La magistrada había tomado un interés personal en el caso, especialmente después de descubrir la extensión de la corrupción en el sistema judicial. «Tengo noticias de la Interpol», anunció sin preámbulos. «Han emitido una notificación roja. Eulalia Rosas es oficialmente una fugitiva internacional». «¿Qué hay de sus contactos en Europa?», preguntó Leocadio. «Todos los caminos se están cerrando», respondió Mercedes, desplegando varios artículos en su tablet. «Los medios europeos están fascinados con la historia. La Madame de México, una historia de poder y manipulación, es el titular del Le Monde. The Guardian la llama la tejedora de mentiras». «No es solo la prensa», añadió Fulgencio. «Las autoridades financieras de 3 países están investigando las conexiones que descubrimos. Cada piedra que levantamos revela una nueva red de corrupción». Celestino comenzó a llorar suavemente y Araceli se levantó para llevarlo a su habitación. Leocadio la siguió con la mirada, recordando por qué estaban luchando esta batalla. «¿Cuál es su siguiente movimiento?», preguntó la jueza Morales, estudiando los mapas en la pared. «Intentará desacreditarnos», respondió Mercedes. «Ya ha contactado a algunos periodistas en Europa, tratando de pintar esto como una persecución política. Pero tenemos algo que ella no esperaba», intervino Carmen, sacando una pequeña libreta desgastada de su bolso. «Su diario personal. Lo encontré el día que ayudé a escapar a Araceli». Todos se acercaron mientras Carmen abría el diario. Las páginas estaban llenas de la elegante caligrafía de Eulalia, detallando meticulosamente cada manipulación, cada soborno, cada plan. «Es su letra final», murmuró Fulgencio, hojeando las páginas con cuidado. «Con esto, no solo podemos probar sus crímenes, sino también su estado mental, su obsesión por el control, su desprecio por la ley y su verdadera motivación», añadió Carmen, señalando una entrada específica. «No era solo por poder o dinero, era por miedo. Miedo a perder el control sobre Araceli, miedo a quedarse sola». Leocadio regresó a la habitación después de asegurarse de que Araceli y Celestino estuvieran cómodos. Su expresión era de determinación absoluta. «Es hora de cerrar el círculo», declaró. «Mercedes, quiero que prepares un reportaje especial, no solo sobre los crímenes de Eulalia, sino sobre el sistema que permitió que esto sucediera». «¿Estás seguro?», preguntó Fulgencio. «Eso podría sacudir todo el establishment». «Exactamente. Durante demasiado tiempo, personas como Eulalia han operado en las sombras, manipulando vidas como si fueran piezas de ajedrez. Es hora de que la luz entre en esos rincones oscuros». La jueza Morales asintió con aprobación. «Tienen todo mi apoyo. El sistema judicial necesita una limpieza profunda». «Pero necesitamos ser cuidadosos», advirtió Mercedes. «Hay más personas, como Eulalia, ahí fuera, y no se quedarán de brazos cruzados mientras exponemos su mundo». «Por eso necesitamos hacerlo bien», respondió Leocadio. «No solo estamos luchando por Araceli y Celestino,
Estamos luchando por todas las víctimas de este sistema corrupto. El equipo trabajó hasta altas horas de la noche, preparando cada detalle de su estrategia final. En la habitación contigua, Araceli y Celestino dormían pacíficamente, ajenos al momento histórico que se estaba gestando. Mientras la Ciudad de México brillaba bajo un cielo estrellado, la red se cerraba inexorablemente alrededor de Eulalia Rosas. Su reino de manipulación y miedo estaba a punto de enfrentar su juicio final, y esta vez no habría escape posible. El amanecer en Zúrich pintaba el lago de tonos dorados cuando Eulalia Rosas recibió la noticia que temía. Su último refugio, una cuenta secreta en las Islas Caimán, había sido congelada. En su suite del Bor-Olac, uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, la otrora poderosa matriarca observaba la transmisión en vivo de Mercedes Aldana en su laptop. Esta noche presentamos El Imperio de las Sombras, la verdadera historia de Eulalia Rosas, anunciaba la periodista. Una investigación que revela décadas de manipulación, corrupción y abuso de poder en los más altos círculos de la sociedad mexicana. El documental comenzaba con el testimonio de Carmen, detallando los años de manipulación que había presenciado. Le seguían entrevistas con otras víctimas de los esquemas de Eulalia, jueces que habían rechazado sus sobornos y empresarios que habían sufrido sus venganzas. Pero lo que realmente heló la sangre de Eulalia fue ver extractos de su propio diario siendo analizados por expertos en psicología forense, quienes diseccionaban su patrón de comportamiento obsesivo y manipulador. Su teléfono sonó. Era su último contacto en el banco suizo. Lo siento, señora Rosas, pero no podemos ayudarla. La investigación es demasiado grande. En México, la transmisión estaba causando un terremoto social y político. Leocadio y Fulgencio observaban las reacciones desde el centro de operaciones, mientras Araceli, con Celestino en brazos, veía finalmente la verdad sobre su madre expuesta al mundo. «Señor Zúñiga», llamó uno de los asistentes. «Tiene una llamada. Es ella». Leocadio activó el altavoz, permitiendo que todos escucharan. «Ganaste». La voz de Eulalia sonaba derrotada, pero aún mantenía un dejo de su antigua arrogancia. «¿Qué quieres?» «No se trata de ganar, Eulalia», respondió Leocadio. «Se trata de justicia». «¿Justicia?» Una risa amarga escapó de sus labios. «¿Crees que destruyendo mi vida lograrás justicia?» «Tú destruiste tu propia vida», intervino Araceli, su voz firme. «Cada mentira, cada manipulación, cada momento en que elegiste el control sobre el amor, fueron tus decisiones, mamá». Un silencio largo siguió a estas palabras. Cuando Eulalia habló nuevamente, su voz había perdido toda pretensión. «El bebé, ¿cómo está?» «Es hermoso», respondió Araceli, «y nunca conocerá el tipo de manipulación y miedo con el que me criaste». «Todavía tengo información», amenazó Eulalia, un último intento desesperado. «Puedo hundir a media clase política mexicana». «Ya no importa», respondió Leocadio. «El documental es solo el principio. En este momento, fiscales de 3 países están procesando la evidencia. Tu red de influencias se está desmoronando, Eulalia. Es hora de rendirse». Como para confirmar sus palabras, un ruido de fondo se escuchó en la llamada. La policía suiza había llegado al hotel. «Un último consejo, Eulalia», añadió Leocadio. «Coopera con las autoridades. Es tu única oportunidad de mantener algo de dignidad». La llamada se cortó abruptamente. Minutos después, las noticias internacionales mostraban a Eulalia Rosas siendo escoltada fuera del hotel por oficiales suizos. «Se acabó», murmuró Araceli, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. «Realmente se acabó». Leocadio la abrazó, cuidando de no apretar a Celestino. «No, mi amor.
Algo nuevo está comenzando. En las siguientes horas, las repercusiones del documental sacudieron México. Varios funcionarios presentaron sus renuncias, anticipándose a las investigaciones. La Comisión Nacional Bancaria anunció una revisión exhaustiva del sistema financiero. La jueza Morales fue nombrada para liderar un comité especial de reforma judicial. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Leocadio y Araceli estaban en el jardín de su casa, observando las estrellas mientras Celestino dormía plácidamente en su cuna portátil. ¿Crees que hicimos lo correcto?, preguntó Araceli, exponiendo todo, afectando a tanta gente. A veces, respondió Leocadio, la única forma de curar una herida es limpiándola por completo, aunque duela. Lo que hicimos no fue solo por nosotros o por Celestino, fue por todos los que han sufrido bajo este sistema corrupto. En Suiza, Eulalia Rosas pasaba su primera noche en custodia, enfrentando la perspectiva de extradición y múltiples cargos criminales. Su imperio de manipulación y miedo había caído y con él comenzaba a caer todo un sistema de privilegios y corrupción. Pero en un jardín en México, una familia joven miraba hacia el futuro con esperanza. Celestino se movió en sueños y sus padres sonrieron, sabiendo que su hijo crecería en un mundo un poco más justo, un poco más honesto, gracias a su lucha por la verdad. 6 meses habían pasado desde la caída de Eulalia Rosas. La casa de Leocadio y Araceli en Las Lomas se había transformado por completo. Las medidas de seguridad extremas habían dado paso a un ambiente más acogedor, y el jardín, antes formal y austero, ahora florecía con colores vibrantes y vida nueva. En la terraza, decorada con flores y luces suaves para una ocasión especial, Celestino dormía plácidamente en su portabebé mientras los invitados llegaban para celebrar su bautizo. El pequeño, con 6 meses de edad, había heredado no solo los rasgos físicos de sus padres, sino también una serenidad que contrastaba con las circunstancias turbulentas de su nacimiento. «Es increíble cómo ha cambiado todo», comentó Mercedes, quien había llegado temprano para ayudar con los preparativos. Su reportaje sobre el caso Rosas le había valido el Premio Nacional de Periodismo, pero más importante aún, había desencadenado una serie de reformas en el sistema judicial mexicano. «A veces todavía me cuesta creerlo», respondió Araceli, ajustando el pequeño traje blanco de Celestino. Su propia transformación era evidente. Había recuperado el brillo en sus ojos y la confianza en su postura. El tiempo y la terapia habían comenzado a sanar las heridas del pasado. Fulgencio llegó con un sobre bajo el brazo. «Las últimas noticias de Suiza», anunció. Eulalia aceptó un trato con los fiscales. Testificará contra toda su red de colaboradores a cambio de una reducción en su sentencia. «¿Cómo te sientes con eso?», preguntó Leocadio suavemente a su esposa. Se habían casado en una ceremonia íntima 2 meses atrás, con Celestino como testigo principal desde los brazos de Carmen. Araceli consideró la pregunta mientras observaba a su hijo. «En paz», respondió finalmente. «Ya no siento ira ni miedo. Solo espero que encuentre la manera de hacer las paces consigo misma». Carmen, quien ahora vivía en una casa cercana y era una presencia constante en la vida de Celestino, se acercó con un ramo de flores frescas. «Las rosas blancas», comentó, «simbolizan un nuevo comienzo». La ceremonia fue íntima pero significativa. El padre Ignacio, un sacerdote que había conocido a Leocadio durante años, ofició el bautizo con palabras sobre la renovación y el perdón. Cuando el agua bendita tocó la frente de Celestino, el pequeño abrió sus ojos color miel y sonrió, provocando suspiros de ternura entre los presentes. Durante la celebración que siguió, la jueza Morales se acercó a la pareja.
El Comité de Reforma Judicial está progresando, informó. Las nuevas regulaciones contra la manipulación y el abuso de poder están siendo implementadas en todo el país. Su caso fue el catalizador que necesitábamos. Nunca fue solo por nosotros, respondió Leocadio, abrazando a Araceli. Era sobre romper un ciclo de abuso y corrupción que había durado demasiado tiempo. Mientras la tarde avanzaba, los invitados compartían historias y esperanzas para el futuro. La risa de Celestino, clara y sin preocupaciones, se mezclaba con la música suave que flotaba en el aire. En un momento tranquilo, Araceli encontró a Leocadio observando el atardecer desde el jardín. ¿En qué piensas?, preguntó, entrelazando sus dedos con los de él. En los ciclos, respondió. En cómo algo que comenzó con tanto dolor y oscuridad pudo transformarse en esto. Señaló hacia donde Celestino jugaba con Carmen, rodeado de amor y protección. El poder del amor verdadero, murmuró ella, recostándose en su hombro. No el control que mi madre confundía con amor, sino esto, libertad, confianza, verdad. En ese momento, como si sintiera la intensidad del momento, Celestino gateó hacia ellos, sus pequeñas manos extendidas en busca de sus padres. Leocadio lo levantó en brazos, y los tres se fundieron en un abrazo que contenía todas las promesas del futuro. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En algún lugar de Suiza, Eulalia Rosas enfrentaba las consecuencias de sus acciones, pero su poder para dañar había terminado. El imperio que había construido sobre mentiras y manipulación se había transformado en algo más valioso, una lección sobre la verdad, el perdón y el poder sanador del amor auténtico. Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo del atardecer, Celestino se quedó dormido en los brazos de sus padres, su respiración suave y regular como un recordatorio constante de que cada día era una nueva oportunidad para elegir. El amor sobre el miedo, la verdad sobre la manipulación, la luz sobre las sombras. En el jardín iluminado por farolillos, rodeados de aquellos que habían luchado junto a ellos por la justicia, Leocadio y Araceli contemplaban el futuro con esperanza. Su historia no había sido fácil, pero había demostrado que el amor verdadero, sostenido por la verdad y el coraje, podía vencer cualquier oscuridad, y en los años por venir, cuando Celestino preguntara sobre su historia, podrían contarle no solo sobre la batalla que libraron, sino sobre cómo el amor y la verdad habían triunfado, transformando no solo sus vidas, sino las de muchos otros. La noche había caído por completo sobre la Ciudad de México, pero en aquella casa en las lomas, la luz brillaba más fuerte que nunca, iluminando el camino hacia un futuro lleno de promesas y posibilidades. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale un me gusta y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.